Sin más, empezar a presentar la novela. Fijaros qué bonito título, Llévame a los cielos de Arabia, que luego Adrián nos explicará si acaso lo que es Arabia. Adrián Haid es un autor de aquí de Avilés, lo cual, bueno, nos congratula porque tenemos autores de todo el mundo, pues tener uno de la tierra y además de la ciudad, pues siempre es un placer. Que hace, ¿cuánto fue? ¿Un par de años presentaste tu primera novela aquí? Sí, hace un par de años presenté aquí mi primera novela, además, la primera presentación de todas, y fue en el Celsius y fue una maravilla. Es una maravilla venir como autor a un festival al que antes, y sigo viniendo también como puro consumidor, porque me encanta. Y ya veréis, porque la verdad que la novela que tenemos aquí es yo creo que francamente interesante, francamente divertida de leer, que a veces sufres leyéndolo porque le pasan cosas malas a gente buena, eso siempre. Pero bien, vamos a... antes hablábamos un poco de si es la primera novela escrita en castellano sobre mechas, o sea, sobre robots gigantes, que quizás sí lo sea. Sí, hicimos, además yo no lo sabía, hicimos mi editor y yo cuando estábamos en el proceso de pues, hacer la portada, las galeradas y todo, empecé a buscar por internet pues, para buscar más referencias, porque sé que en Latinoamérica este género, por la influencia de Estados Unidos y de Japón, que tiene una cultura más asentada para la ciencia ficción en ese sentido, sí que es un género que tiene mucho recorrido. Y digo, pues voy a encontrar algo, y no encontré ninguna en castellano. Está empezando ahora mucho a entrar en inglés por Peter Tierjas, que desde Estados Unidos, y por autores de raíces asiáticas, sobre todo japonesas y chinas. Está empezando ahora, los chinos están empezando también a darle a los mechas o mechas. Bueno, yo siempre digo mechas, porque lo leo en la española. Y la verdad que es un género, una cosa que varias generaciones de gente aficionada pues al manga, a cierto tipo de literatura, al anime o incluso a ver los dibujos animados de Mazinger Z, que ya tienen un porrón de años, pues estamos acostumbrados a ella. Bueno, vamos ya sin más a meternos con la novela. Voy a hacer una pequeña explicación, muy poquitito de qué va, sin dar ningún spoiler. Pues tenemos un mundo de pues, unos cuantos años en el futuro, bastantes, donde se ha conseguido controlar el clima, con lo cual la Tierra y un par de planetas, Marte y Júpiter, pues han sido terraformados y colonizados por la Tierra. Entonces la Tierra vive con un momento total esplendor, o sea, es la utopía, es casi la perfección. Y entonces la Tierra pues, se ve atacada por un ente, algo que viene de fuera, que de mano no se sabe exactamente ni de dónde viene ni lo que quiere, pero que está atacando y está destruyendo y es un peligro absoluto para la humanidad. Y entonces en ese momento pues, salen un héroe o tres de alguna manera, una inteligencia artificial, Artemisa, un mecha que es... el Boadiceus. Es que es un nombre complicadito, pero un nombre que además tiene mucha importancia. No diremos aquí por qué la tiene, porque sería digamos, sí que hacer un spoiler bastante gordo de la novela, pero sí que tiene, no es un nombre escogido al azar. Y Zaira, que es su piloto adolescente. Bien, esto como introducción. Ahora dinos tú cómo te surgió la idea de la novela, cómo la fuiste desarrollando, un poco cómo surgió todo este entramaje. Vale, esta novela, antes estaba trabajando en otra. Mi segunda novela iba a ser otra de un corte más fantástico ambientado en la actualidad. Pero tenía una documentación bastante compleja y dura de leer en pleno confinamiento. Estar leyendo a Nietzsche, Schopenhauer y estos autores en pleno confinamiento, pues bueno, acaba cargándote un poco por aquí. Entonces dije, nada, voy a escribir un pequeño relato de mechas porque me encanta. Dije, ¿por qué nunca escribo algo de esto cuando es algo que consumo mogollón? Y al final me acabo quedando 520 páginas, pero bueno, escribí las primeras 30 de sopetón, prácticamente en una noche, y a partir de ahí fui elaborando un pequeño esquema narrativo de más o menos de lo que quería que pasase, porque a mí me gusta improvisar mucho. Sé lo que tiene que pasar en cada núcleo narrativo, pero me gusta ir añadiendo cosas de, oye, ¿qué pasa si este personaje ahora mismo le pasa esto y se tiene que enfrentar a esto y se tiene que enfrentar a este conflicto? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo le afecta su carácter y cómo va a evolucionar? Entonces así, poco a poco, pues acabé escribiéndola, y la verdad ha sido muy divertido. Yo escribo porque lo necesito, me divierte mucho y me abstrae completamente, y creo
de momento, esta es la historia que más he disfrutado escribiendo. Estoy ahora con la segunda parte, por cierto. De eso, si acaso, hablaremos más tarde. Yo, leyendo la novela, me estaba interesando mucho, la estaba disfrutando, pero hay un momento en que yo creo que pega un golpe, un impulso enorme hacia arriba, que es hacia la página, bueno, tampoco recuerdo exactamente, pero pongamos 180, 200, cuando de lo que iba a ser, digamos, claramente Zaira y Sumecha eran los protagonistas, de repente hay una batalla, empiezas a meter un montón de personajes, de pilotos, con nombres tan divertidos como Zagreb Kitty, Blondie Hammer, Flying Dog, que se convierte en un personaje impresionante. Y para mí eso es como un tour de force, de repente hacer una cosa que yo creo que es muy difícil, que es introducir muchos personajes nuevos, hacer que nos interesen, hacer que nos preocupemos de ellos cuando no los conocíamos antes. Y sin embargo lo logras. Es una batalla entre todos estos nuevos personajes y también Zaira, obviamente, bastante larga, de un montón de páginas, muy bien llevadas, muy bien escritas y sobre todo con eso de meter, porque en ese momento nos damos cuenta de que no es una novela de un personaje, es un protagonismo colectivo. Sí, estos personajes tenían pensado el concepto de Flying Dog porque, a ver, quería introducir, ya que yo soy asturiano, quería introducir un personaje español y que se da a entender que tiene raíces asturianas, aunque no haya nacido en el planeta Tierra. Pero se me ocurrió porque, bueno, si la leéis veréis que hay un contexto geopolítico completamente nuevo en el que casi todas las naciones, gracias al control del clima, son independientes y pueden sobrevivir por sí mismas. El intercambio comercial ya es para productos de ocio, por ejemplo, que crean su propia cultura independiente. Lo que se llama la anglosfera, la cultura anglosajona, cae muchísimo, pierde su influencia, porque además las armas nucleares también se vuelven inefectivas. Y entonces estos personajes que comentas pertenecen a la nueva Unión Europea. La nueva Unión Europea es una república, ahora, República Europea se llama, en el que cada país, como saben que la humanidad tiene que evolucionar, a ver, somos todos una especie, pero digo, hacia una única especie, hacia una única entidad política, deciden estos países, España, Francia y estos, deciden convertirse en una provincia de un país mayor. Es decir, lo que es la República Europea tiene un gobierno central propio, representativo e igualitario con todas las que son, en la novela fueron las naciones históricas de Europa y otras que entran, y este escuadrón viene de allí. Entonces fue muy divertido crear este escuadrón de pilotos de caza al principio. Y todo esto lleva a que desde este mecha original de Odysseus y Zaira, su piloto, pues vayan surgiendo pues un montón más. La Tierra, las naciones de la Tierra, pues van haciendo otros mechas para combatir a ese enemigo que bueno, es que tampoco os podemos decir de dónde viene porque sería un poco dar demasiadas pistas, pero bueno, ese enemigo aparentemente absolutamente malvado, al principio los Elohim, digo al principio porque luego a ver si nos da tiempo a hablar un poco de eso más. Y yo quisiera recomendaros, porque yo como nunca leo las últimas páginas de una novela, pues vi al final los diseños, os los enseño ahora para que no los perdáis. Estos diseños los hizo el Javier, que hizo la portada también, y la verdad es que son una auténtica pasada. Soy alguien que además le dio libertad creativa absoluta. Me dijo, mándame las descripciones de personajes y los mechas y todo, y yo se las mandé, pero le dije, tú, libertad creativa absoluta. Y la verdad, viendo lo que ha hecho, se lo comenté el otro día, le dije, Javi, contigo, si puedo, hasta el fin del mundo. Me vas a hacer las portadas y todo hasta que te jubiles. La verdad que Adrián describe muy bien cómo son todos estos mechas, describe muy bien cómo son sus pilotos, lo que sienten en el combate. Tiene una técnica narrativa que hay un narrador, el típico narrador en tercera persona, pero de vez en cuando va intercalando más que capitulitos, página y media, desde el punto de vista de diferentes personajes, lo cual enriquece un montón la narración.
Ya os digo que desde el punto de vista de la batalla contra estos enemigos pues está absolutamente conseguido. Es una novela que te involucras con ella, que te entras con ella y que es muy difícil salir también de esa batalla, lo cual yo creo que es bueno. O sea, entrar en una novela que sea fácil y que sea difícil salir, yo creo que es bueno. Hablamos un poco de los Elohim, pero en el sentido de cómo van evolucionando, de esos personajes al principio que parecen como absolutamente cuadriculados, malvados, y que vas descubriendo pues, un rasgo de honor en ellos. Sí, los Elohim o Elohim, yo ya os digo, no soy nada tiquismiquis con los nombres. Yo hay muchas veces que mis propios nombres los pronuncio mal a propósito, así que por eso cero drama. Los Elohim o Elohim, obviamente el nombre lo tomé de la mitología hebrea, pero bueno, no quiero tampoco profundizar más en su significado. Y fue muy divertido hacerlos porque desde el principio tenía pensado hacerlos así. Para esto se me ocurrió leyendo Trafalgar de Galdós. Galdós es uno de mis autores favoritos, en la que después de la batalla que pierde esta alianza obligada entre la Francia napoleónica y España contra Inglaterra, los propios ingleses van a ayudar a los españoles, es que los que se acaban de matar en una batalla sangrienta, van a ayudar a los propios españoles, se abrazan, se ayudan, les dan cobijo, les dan comida, charlan amistosamente. Y bueno, por los franceses no, los franceses no les dan ni agua, pero a los españoles les ayudan muchísimo. Es que es nada más acabar la batalla y los ingleses pues se tiran al agua a recogerlo. Esto es un concepto de honor, honor militar. Y luego pues leyendo muchos diarios, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, que creo que la tenemos un poco olvidada, leyendo diarios de soldados de la Primera Guerra Mundial, ves que en realidad la mayor parte de ellos no sienten un odio acérrimo nacionalista o identitario contra el enemigo, les tienen en un alto concepto. Dicen, los alemanes son personas increíbles, son honorables, los alemanes hablan muy bien de los ingleses y de los demás. Entonces, bueno, quise centrarme en cómo lo siente un soldado, alguien de profesión militar, reglada, cómo siente la relación con el enemigo, porque muchas veces es bastante respetuosa entre ellos. También se han cometido muchísimas atrocidades, obviamente, pero en este caso es respetuosa y los Elohim pues van aprendiendo poquito a poco al enemigo y los humanos aprenden de ellos también. Yo quisiera enfatizar el concepto de que esta es una novela que se empieza y se acaba. Quiero decir que para mí es una unidad, aunque sí que vemos que puede dar lugar a otras partes y de hecho pues se da a entender que va a dar lugar a otras partes, ¿no? Pero bueno, quiero decirlo para que no veáis que me meto aquí en una tetralogía, no lo sé, no, en fin, la podéis leer como una sola, pero sí que va a haber segunda parte, ¿no? O otras partes, ¿no? Sí, estoy escribiendo ahora la segunda parte, creo que para septiembre la tendré. Y en realidad esta novela, la idea que tenía era escribir otro estilo de novela de mechas. Era el mismo concepto, pero escribir otro estilo diferente, una historia diferente. Pero mientras estaba creando el lore o el world building, al principio yo lo escribo todo como si fuese... Es un truco, la gente se ríe cuando lo digo, pero bueno. Yo el lore lo escribo como si fuese una wiki, como si me hiciese mi propia wiki, con los enlaces y todo, o como si fuese un libro de historia. Y entonces, cuando estaba escribiendo de la parte de cómo el ser humano abandona la Tierra y empieza a colonizar el espacio, pues aquí hay para hacer una historia. Entonces concebí esta parte y la siguiente como un mito fundacional. Luego haré historias en el mismo universo, mi objetivo es hacer historias en el mismo universo, pero independientes. La verdad que me alegra que digas eso porque yo creo que es un universo muy bien creado y con un montón de ideas, o sea, que partes de la idea de que el clima se puede controlar y luego llegas a ideas muy interesantes de cómo eso se puede desarrollar. Lamentablemente no vamos a tener tiempo ahora de que nos expliques un poco cómo fuiste creando todo eso, pero bueno, saber que está ahí también metes mitología griega, mitología japonesa, alguna otra más, y artes marciales, sobre todo chinas y japonesas. Sí, además, yo es que soy un fanático de la mitología, tengo una colección casi completa de casi todas las culturas y no lo puedo abandonar.
Y el Boadiceus, bueno, el nombre tiene un significado dentro de la novela, pero este nombre lo saqué de una caudilla, no me acuerdo ahora cómo se dice el nombre romano, pero de Escocia, de la zona escocesa, que se llamaba Boadicea o Boadica, según la fuente romana que leamos. Y fue una mujer que prácticamente Roma le quiso subir los impuestos y dijo no, pues te invado, y dijo ella sí, pues avanzó prácticamente desde Escocia hasta Londres, sí, a golpe de espada, y se plantó en Londres y la quemó entera. Entonces, era un nombre, era un personaje histórico que me mola y lo escogí por eso, pero luego jugué jugando un poco dentro de la historia con ese nombre. Y escogí a Artemisa, luego a otro, porque Artemisa, la mayoría de los mitos de Artemisa están relacionados con el paso de la adolescencia a la madurez en las mujeres. Para el caso de los hombres es Apolo. Entonces hay muchos mitos de este estilo y dije, pues voy a coger Artemisa, y además es que una diosa cazadora me mola muchísimo también. O sea, y los cogí por eso. Precisamente la protagonista Zaira tiene 17 años y ahora 18, hace 18 a lo largo de la novela. Brevemente, y aparte de lo que nos has contado de esta segunda parte, dinos si tienes algún otro proyecto por ahí, porque seguro nos habían algunas cosas, de que tienes más novelas ahí en la cartera. Sí, tengo de siguiente proyecto la novela que paré de escribir por esta, pero bueno, esa lleva tiempo, llevo unas 80 páginas o así, que va a ser una novela de fantasía oscura, pero ambientada en un mundo real, un mundo como este. No va a ser una novela de fantasía oscura de corte más clásico, como puede ser Witcher o algo por el estilo. Hay teléfonos móviles, hay de todo y no... Es algo diferente que si me sale bien puede quedar bastante guay, y ese es mi siguiente proyecto, pero de momento estoy centrado a ver si para septiembre acabo el manuscrito y nos ponemos a trabajar, mi editor y yo. Bueno, pues todo se acaba, aunque las novelas viven para siempre. Quiero de nuevo recomendaros la lectura de esta novela, lo vais a pasar muy bien, vais a descubrir mundos nuevos, vais a descubrir, yo creo que la amistad es una parte esencial de esta novela, ¿no? Sí, la amistad, el entendimiento, el respeto por las culturas ajenas y propias y sobre todo, esto es algo que me gusta hacer paralelismo. Stan Lee dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El autor de Mazinger Z nos enseña que la responsabilidad nos transforma, nos puede transformar en un monstruo. Entonces es de cómo la responsabilidad te puede convertir en algo que nunca esperarías ser. Entonces, bueno, ese es el concepto en el que gira esta historia. Hay muchos mechas, hay muchas batallas, no solo una historia de mechas, hay mucho drama, hay amor, hay mucha historiografía, hay un poco de todo. Es más, aparece la ciudad de Avilés y, bueno, yo viví en Corbera muchos años y aparece un guiño, un bar de Corbera en el que se me ocurrió una escena para este libro. Pero eso ya lo tendréis que pillar vosotros. La verdad es que, como lo ha dicho él, no puedo mejorar nada. De verdad, leeros esta novela, que os lo vais a pasar muy bien. Un aplauso para Adrián, va a estar firmando ahora un momento ahí y esperamos verlo por aquí. Encantado de volver siempre, aquí encantado. Muchas gracias.